Hoy vamos a estudiar la palabra en 2 de Corintios, capítulo 5. Así que yo le invito a que usted vaya buscando el pasaje. 2 de Corintios, capítulo 5. Y vamos a ver particularmente los versos 14 y 15. Nuestro tema para esta mañana es un amor que nos impulsa. 2 de Corintios capítulo 5, versos 14 y 15. Cuando usted encuentre el texto, y si así puede hacerlo, lo invito a que esté en pie para leerlo juntos. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 14 al 15 de la siguiente manera. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor. Gracias por tu iglesia, gracias por cada hermano, cada familia que ha llegado hasta este lugar en esta mañana. Gracias por el privilegio de conocerte, gracias por el privilegio que nos das, Señor, de participar juntos en armonía los hermanos, cantándote cánticos, escuchando tu palabra hoy. Hoy, Señor, te pedimos que abran nuestro corazón, abran nuestros oídos, nuestros ojos a tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe mientras nosotros en esta mañana estudiamos tu palabra. Señor, tú conoces cada necesidad de los que estamos aquí. Tu palabra es más que suficiente, Señor, para satisfacer, para atender nuestras necesidades. Gracias por esta bendita palabra, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, tenemos que comenzar en esta mañana preguntándonos ¿qué es lo que nos impulsa cada mañana al levantarnos? ¿Por qué tú te levantas cada mañana? ¿Porque tienes que ir a trabajar? ¿Porque tienes un compromiso que cumplir? ¿Porque tienes que trabajar en la casa o fuera de casa? ¿Para cumplir alguna meta? ¿Cuál es el propósito por el cual tú te levantas cada mañana? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón que te motiva a permanecer de pie? ¿Cuál es la razón que te motiva a día tomar las decisiones que tomas? El apóstol Pablo nos comunicará, mi hermano, esta verdad acerca de qué es o cuál debe ser la motivación principal por la cual un creyente hace lo que hace. La razón principal o la motivación principal que mueve a un creyente, que sustenta, que anima a un cristiano. El apóstol Pablo escribió esta carta aproximadamente en el año 56-57 después de Cristo. O sea, unos 25 años después, más o menos, de los eventos de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Y esta carta, el apóstol Pablo la escribe para animar a una iglesia que él ya había confrontado. Ya el apóstol había escrito otras cartas a esta iglesia en Corinto que enfrentaba muchos problemas. Usted sabe que esta iglesia en Corinto era una iglesia que tenía muchos dones, que tenía muchos talentos. Pero le faltaba algo muy importante, le faltaba el amor. Y Pablo, entre otras cosas, invita a esta iglesia a considerar el sacrificio de Cristo, invita a esta iglesia a considerar la resurrección de Cristo. Tiene todo un capítulo en 1 Corintios 15 para hablar de la resurrección. Y también invita a esta iglesia para que considere las implicaciones del evangelio para sus vidas. Pero hoy, en esta mañana, particularmente veremos cómo el apóstol Pablo nos enseña cuál debe ser la motivación correcta que debe tener el creyente, el cristiano, para servir, para hacer lo que hace. Y veremos cómo el apóstol, mientras les está hablando por medio de esta carta a esta amada iglesia, los anima y les recuerda las razones por las cuales él se levantaba cada mañana, o las razones por las cuales él servía, o las razones por las cuales él hacía lo que hacía. ¿Qué impulsaba a Pablo? ¿Qué impulsaba a este hombre que sufría situación tras situación, naufragio tras naufragio,
cárcel tras cárcel, peligro tras peligro. ¿Qué era lo que lo impulsaba a decir? Oye, estoy saliendo de la cárcel, pero voy a seguir predicando a Cristo. Acabo de salir de un naufragio, pero esto no me va a detener. ¿Qué es lo que estaba detrás de esta motivación que tenía el apóstol Pablo para servir como lo hacía a nuestro Señor? Veremos dos cosas o dos puntos principales en esta mañana. Número 1, el versículo 14, la motivación del creyente para servir. La motivación del creyente para servir. Miren conmigo lo que dice la primera parte del texto. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Constriñe, mi hermano, lo que significa, es como presionar para causar una acción. De hecho, el pastor John MacArthur, definiendo ese término, dice, la palabra constriñe se refiere a una presión que causa acción. Hay otras versiones de este texto, la Nueva Versión Internacional, que dice, el amor de Cristo nos obliga. La Nueva Traducción Viviente dice, de una u otra forma, el amor de Cristo nos controla. El amor de Cristo nos impulsa. Mi hermano, lo que Pablo está diciéndole a la iglesia en Corinto, ¿usted sabe qué es lo que me mueve para levantarme cada mañana? ¿Usted sabe lo que me mueve a estar con ustedes hoy? Imagínate el apóstol diciéndole eso a la iglesia. A pesar de tantas situaciones, es el amor de Cristo que me obliga, me controla, me impulsa. Es el que está detrás de que yo actúe de esta manera. El amor de Dios hacia Pablo era lo que lo motivaba, mi hermano, a desgastar su vida para el servicio del Señor. Ese amor manifestado allí en la cruz del Calvario había sido una muestra de total compromiso. A mí siempre me ha llamado la atención el Evangelio según Lucas, cómo va narrando los eventos de la historia de Jesús. Y llega un momento donde muy temprano en la narración bíblica del Evangelio según Lucas, Jesús se acerca a sus discípulos y le dice, me es necesario ir a Jerusalén porque hay una misión que cumplir. Hermano, y la próxima vez que usted lea el Evangelio según Lucas, vea todas las veces que se levantan situaciones que van a tratar de impedir que Jesús hiciera lo que tenía que hacer en la cruz. Usted sabe quién fue uno de los primeros de ellos, incluso, uno de los suyos. Jesús hablando de que tenía que ir a la cruz, de que tenía que morir, y uno de ellos, Pedro, se levanta y le dice, no, que no te acontezca tal cosa. Señor, no vayas a la cruz, que no te pase eso allí. Y situación tras situación usted ve cómo parece que las cosas están impidiendo que Jesús vaya a la cruz, mi hermano, pero él tenía una misión y él estaba comprometido a cumplirla. El apóstol Pablo había conocido de ese amor de Dios, de ese amor y ese compromiso pleno y total de Jesús a ir a la cruz. Y ese amor que él había conocido es el amor que dice Pablo, es el que ahora me obliga, me controla, me impulsa, me anima todos los días, me da un propósito para levantarme todos los días. Quizá me estoy adelantando a la conclusión, mi hermano, pero es muy importante que tú te vayas en esta mañana con esta idea en tu mente. Mucho más que el 8 a 5 de tu trabajo, si es que lo tienes así de esa forma, tiene que haber un propósito eterno por el cual tú cada día te levantas de tu cama, por el cual cada día tú abres los ojos. No puede ser algo tan terrenal, donde tú simplemente digas, hoy, ¿sabes qué? Hoy lo que me mueve es que tengo que ir a trabajar. Hoy lo que me impulsa es que tengo otro compromiso con mi familia. Hoy lo que me impulsa es que tengo esta agenda de cosas que tengo que hacer. Mi hermano, que nosotros, todos los días que nos levantemos, seamos impulsados por una razón más grande que eso. El apóstol Pablo estaba muy claro y él le decía a la iglesia, el amor de Cristo es el que me mueve, me motiva, me constriñe, me obliga a estar todos los días de pie, dispuesto y listo para la obra que el Señor me ha llamado. Pablo, en ese mismo versículo 14, noten conmigo, cómo reflexiona un poco acerca de ese acto redentor donde se mostró el amor de Cristo hacia los pecadores. Mírenlo ahí.
la segunda parte del verso 14. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Mi hermano, el apóstol lo que está haciendo, lo que nos está presentando, esta doctrina del sacrificio sustitutorio de Cristo. Noten lo que dice ahí, uno muriendo por todos. Es lo que dice el apóstol Pedro allá en 1 de Pedro 3:18, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Uno muriendo por todos, el justo por los injustos. Mi hermano, ¿sabes qué es lo más impresionante cuando tú conoces la narrativa completa de la Biblia? Es que ese uno que moría allí en la cruz, en el Monte Calvario, ese uno era suficiente para salvar a todo aquel que pone su fe en él. Si tú lees la Biblia, vas leyendo desde Génesis, todo el Antiguo Testamento, hasta llegar a los Evangelios y presentarte a Cristo o encontrarte con Cristo allí en la cruz, viendo que ese sacrificio fue único y suficiente, tú vas a tener en la mente esta idea de wow, ningún sacrificio en el Antiguo Testamento fue suficiente. O sea, imagínate por un momento, el pueblo de Israel, todos los días, mi hermano, para que usted tenga una idea, todos los días tenían que hacer no uno, sino varios sacrificios, diariamente. Más al año, varias veces al año, 3 veces al año, ellos tenían unas fiestas especiales. Particularmente una que se llamaba el Día de la Expiación, donde se llevaba 2 corderos específicamente con un propósito, uno para ser sacrificado, donde el sumo sacerdote como que ponía las manos sobre él, representando que los pecados del pueblo caían sobre él, y otro para ser enviado al desierto. Pero cuando ellos terminaban de hacer eso, ¿sabes que ellos sabían y tenían en su mente esta idea de que el próximo año había que hacer lo mismo? Y en cuanto a estos sacrificios que eran diarios, ¿te imaginas al sacerdote haciendo estos sacrificios en el templo, pero ya limpiando todo y preparándose porque en la tarde hay que hacer otro sacrificio? Porque no eran suficientes. Una y otra vez había que presentarse delante de Dios. Oh, mi hermano, pero cuando vino el Cordero enviado de Dios, el Cordero perfecto, como Juan le llama, Cristo, cuando vino ese Cordero enviado de Dios, un sacrificio bastó. Un sacrificio fue suficiente y por eso Pablo dice, si uno murió por todos, luego todos murieron. Uno que murió, pero era el indicado, era el Cordero enviado de Dios. Esa, mi hermano, es la doctrina del sacrificio sustitutorio de Cristo. Uno muriendo por todos. Así que el apóstol Pablo comienza animando a la iglesia, recordándole a la iglesia cuál era el motivo, qué era lo que lo impulsaba para él hacer lo que hacía todos los días. Medita un poco acerca de esta verdad gloriosa de uno muriendo por todos. Pero también, mire lo que dice entonces el verso 15. Pablo entonces va a hablar no solamente del motivo por el cual él servía, él decía, es el amor de Dios el que me mueve, el que me constriñe, sino también él va a hablar ahora en el verso 15, y este es nuestro segundo punto, el alcance del servicio. ¿Hasta qué punto tenía que Pablo comprometerse con aquel que había muerto por él en la cruz? Miren lo que dice el verso 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mi hermano, el apóstol Pablo, a la luz de lo que hizo Cristo, nos dice o exhorta a los creyentes a que ahora ellos entreguen sus vidas en un compromiso completo a aquel que ya se entregó por ellos. Cristo, y esto lo hemos dicho antes y lo hemos visto en varios pasajes a través de la Escritura, nunca llamó a sus discípulos a un compromiso a tiempo parcial. Nunca llamó a sus discípulos a un compromiso a medias, sino siempre los llamó a un compromiso completo. Y aquí el apóstol Pablo en el verso 15 está diciendo, para los que viven
ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que se entregó, para aquel que murió por ellos. Y usted sabe qué, mi hermano, esto contrasta con la forma en que nosotros vivíamos cuando no éramos creyentes. El apóstol Pablo, cuando le está hablando a la iglesia en Éfeso, mire lo que le dice en Efesios capítulo 2. Él está hablando a la iglesia y le dice o les recuerda acerca de lo que ellos vivían antes de ser creyentes. Dice Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y miren lo que dice el verso 3. ¿Cómo vivías tú y cómo vivía yo antes de venir a Cristo? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. ¿Qué era lo que nos impulsaba cada día? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Vivíamos para nosotros mismos. Vivíamos haciendo la voluntad de nuestra carne. No teníamos mayor Señor que nosotros mismos. No teníamos otro motivo, otra razón que servirnos a nosotros mismos. Pero aquí el apóstol Pablo, volviendo allá a 2 de Corintios capítulo 5, mi hermano, él está contrastando lo que era la pasada vida con la nueva vida en Cristo. Y nos dice que ahora nosotros tenemos que vivir no para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros. Hermano, cuando tú escuchas un mensaje como este, lo que está diciendo el apóstol Pablo en el verso 15 es un mensaje que contradice de forma plena a un mundo que te invita a vivir para ti mismo todos los días. A un mundo que te invita a satisfacer los placeres tuyos todos los días. A un mundo que te invita a vivir y disfrutar el hoy y ahora. Es como el apóstol Pablo mismo en alguna ocasión hablaba y decía, ¿sabes qué? Al final de cuentas, la filosofía del mundo allá afuera es comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es la idea de disfruta lo que hay hoy. ¿Y usted sabe que esa es la filosofía de vida de muchas personas? Y este mensaje contradice totalmente esa filosofía porque está diciendo, ahora no vivimos para nosotros mismos. El creyente ahora vive para Cristo. Es como si le rindió su vida a Cristo. Ahora le pertenece a Él. Oh, mi hermano, pero en muchas ocasiones esto en la teoría se ve bien, pero en la práctica es difícil. Porque si yo estoy diciendo que ahora ya no debo vivir para mí mismo, debo vivir para Cristo, eso significa que debo tener la mente de Cristo, eso significa que debo ser dirigido por la voluntad de Él. Pero que muchas veces nos pasa o nos encontramos en teoría afirmando esta verdad, pero en nuestras vidas viviendo para nosotros mismos. Jesucristo, hablando con sus discípulos, le había dicho en Mateo capítulo 16, versículos 24 al 26 lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pablo no está inventando una nueva doctrina. Él está simplemente recordándole a la iglesia lo que Jesús ya había dicho. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, todo el que quiere vivir para sí, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensará dará el hombre por su alma? Hermano, ese versículo que dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Vuelvo y repito, es un gran contraste con lo que estamos viendo allá afuera hoy. Gente que está viviendo para ir a trabajar, eso es lo que los motiva, para vivir para sí, para disfrutar algunas cosas materiales, y ya, todo se cierra en ese círculo. Y aquí Jesús estaba diciéndole a sus discípulos, ¿qué aprovechas si ganas el mundo entero, pero pierdes tu alma? En otras palabras, ¿qué aprovechas si no viviste
una vida correcta para quien debías vivirla? ¿Qué te aprovechará todas esas cosas que ganaste en el mundo? Así que volviendo al apóstol Pablo, mi hermano, él quiere que la iglesia en Corinto esté muy clara que como Cristo se había entregado por ellos, ellos ahora tenían que vivir para Él. Y es importante que recordemos algo en esta mañana, porque Pablo está animando, todo este pasaje existe simplemente Pablo animando a una iglesia para que sepan cuál debe ser el motivo correcto por el cual ellos están sirviendo, por el cual ellos hacen lo que hacen, cuál es la motivación que está detrás. Y algo que nosotros debemos reflexionar a la luz de esta verdad, mi hermano, es que el servicio de un creyente no se limita a un acto aislado. El servicio en la vida de un creyente es una actitud. O sea, cuando la Biblia nos invita, incluyendo este pasaje, a entregarnos una vida de servicio a Él por aquel que murió por nosotros, no nos está invitando a hacer servicios o a servir de manera aislada, sino a tener una actitud de siervo. ¿Usted sabe qué es una actitud de siervo? La que tuvo Jesús cuando ya se estaban preparando para tomar la última cena. Nadie quería servir. Nadie quería enrollarse las mangas, utilizando nuestra jerga, y lavar los pies a los demás, que era la tradición, era lo que alguien tenía que hacer. Se supone que hubiera un esclavo, pero si no había un esclavo en la casa, alguien tenía que por cortesía hacerlo. Nadie quiso. Y en Juan capítulo 11 dice el texto que Jesús tomó esa actitud de siervo y le lavó los pies a sus discípulos. Y luego les dijo, esto hagan ustedes también, imiten esta actitud. Mi hermano, servir es más que una acción. Es una actitud. ¿Y por qué decimos eso? Porque nos podemos engañar a nosotros mismos. En la iglesia se hace una convocatoria y yo pues sirvo algunas horas allí y de momento hago un check mark y digo, oye, ya serví al Señor. No se trata de eso. Se trata de una actitud, una disposición de mi corazón. Porque el pastor los obliga, porque un hermano los obliga. No, mi hermano. Verso 14, Pablo decía, el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa. Es un deseo que nace en el corazón del creyente cuando ve la cruz. Es un deseo que nace en el corazón del creyente cuando ve lo que Cristo hizo por él. De hecho, servir por obligación externa nunca funciona. Simplemente es un acto más. Pero cuando tú tienes una disposición correcta en tu corazón, como la que tenía el apóstol Pablo, yo sirvo al Señor, nadie me está obligando. ¿Sabes qué me obliga? El amor de Él. La entrega que Él hizo allí en la cruz. Mi hermano, alguien que ya no vive para sí mismo, como hemos visto en esta mañana, en este versículo 15, tiene una misión que cumplir. Ya él no vive para adelantar su propia agenda, ya él no vive para adelantar sus propios planes. Ahora él tiene una misión. Y esa misión se describe ahí mismo. Si ustedes siguen leyendo este pasaje, vea ese famoso texto. Está en este contexto, verso 17. Cuando Pablo continúa hablando con la iglesia y le dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, si ya moriste a la vieja criatura, noten el contexto, si ya moriste a ti mismo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y como él continúa hablando de la misión que tiene ahora el creyente que ha muerto para sí. Todo esto proviene de Dios, verso 18, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores. Todo esto recuerden verlo a la luz del verso 15. Un embajador sabe que él no tiene un mensaje él mismo. Un embajador trabaja en nombre de otro. Un embajador no está adelantando su propia agenda, está adelantando la agenda de aquel que lo envió. Así que somos embajadores en nombre de Cristo.
como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. O sea, el apóstol aprovecha esta coyuntura para decirle a la iglesia, ¿sabe lo que me impulsa a mí a estar todos los días, levantarme todos los días y hacer lo que hago y servir al Señor? Es el amor de Dios, ese amor que se mostró en la cruz, el uno muriendo por todos. Pero al final de cuentas, ¿sabe qué es lo que me impulsa a contar este mensaje y no callar? Es ese amor que Dios ha tenido por mí. Alguien que ya no vive para sí, tiene una misión que cumplir. Y no es su propia misión, es la misión del que lo envió. De hecho, el mismo apóstol Pablo en otra ocasión, cuando está hablando con su joven estudiante Timoteo, utiliza la imagen de un soldado. Pablo sabía lo que era un soldado. ¿Sabe por qué? Aparte de que lo veía constantemente en Roma, en los caminos de Roma que estaban llenos de soldados. Aparte de eso, porque él estuvo preso en varias ocasiones. Inclusive ocasiones donde él estaba preso con soldados allí. Por eso es que cuando en Efesios 6 él te está describiendo la armadura del soldado, es probable incluso que él estuviera mirando uno. O sea, allí con un soldado y él describiendo la armadura. Pero claro, aplicándola al creyente. Pero miren esta idea, mi hermano. Pablo utiliza esta imagen de un soldado con Timoteo. Y le dice, oye, tú ahora eres un soldado de Cristo. Y un soldado de Cristo se ha comprometido con Él. Un soldado de Cristo ya no vive para sí mismo. Hay un autor del siglo II después de Cristo, cercano a lo que era la época en la cual se escribieron estas cartas. Un autor que vio también cómo era esto de alguien comprometerse en esa época a ser un soldado por la patria, por el imperio. Y este autor escribió lo siguiente: un hombre que se enlista en el ejército cambia de vida por completo. Deja de ser alguien que toma sus propias decisiones y emprende una vida nueva, dejando atrás la anterior. Era algo radical. Aquellos que se convertían en soldados en esta época, los hoy también. Pero en aquella época, mi hermano, era algo radical. Tu vida cambiaba de forma plena. Ya tú no vivías para ti. Ahora tú vivías para la causa del imperio. Y noten lo que él dice. Ya no se trata de yo tomar mis propias decisiones. He emprendido una vida nueva. He dejado la vida atrás. Y esto no es un creyente. Pero noten los términos que está utilizando. Por eso es que Pablo usa esa analogía o esa imagen de un soldado que ya no vive para sí, sino para aquel que lo ha llamado. Así que mi hermano, el apóstol Pablo está animando a la iglesia para que ellos puedan entregarse en una vida de servicio, pero que conozcan la motivación correcta por la cual servir. La motivación correcta no es servir para ser amados. La motivación correcta es porque he sido amado, quiero servirle al Señor. De hecho, no servimos para ser amados. No se trata de servir más para que Dios te ame más. Eso no funciona de esa manera. Es al revés. Servimos porque hemos sido amados ya. Pablo está diciendo, es el amor de Dios, de Cristo, el que me impulsa a servirle a Él, a entregarme totalmente a Él. Oye, entonces esto hace eco de la verdad del apóstol Juan, cuando dijo en 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él. Pero no es un amor simplemente que se inició por nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es una distorsión del evangelio cuando yo quiero servirle al Señor, hacer cosas para el Señor, tratando de que Él me ame más. Mi hermano, Dios no me amará más o menos de lo que ya me amó en la cruz. Ese amor no va a cambiar. Ni porque yo deje de hacer algo, ni porque yo haga cosas. Porque el amor de Dios allí derramado en la cruz, para ti y para mí, no depende de mí. Ha dependido de Cristo. Así que la motivación correcta que debes tener en esta mañana para servir
no es amar para ser amado, no es servir para ser amado por Dios, sino servir con todo tu corazón porque ya has sido amado por Él. Mi hermano, y servir implica que en ocasiones la gente no va a responder de la forma correcta. Ya para terminar, vaya conmigo al final de esta carta. Miren cómo el apóstol Pablo, antes de culminar la carta a los Corintios, le dice una verdad muy importante en el capítulo 12, segunda de Corintios capítulo 12. Miren lo que dice el verso 15. Miren el compromiso de Pablo hacia la iglesia, a servirle a la iglesia. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándonos más, sea yo amado menos. ¿Tú sabes por qué? Porque Pablo no amaba a los creyentes en Corinto, en la iglesia de Corinto, para buscar su agrado o para ganarse el favor de Dios. Pablo amaba a la iglesia en Corinto, eso lo impulsaba a servirle, pero él lo hacía porque él mismo ya había sido amado por Dios. Y eso lo llevaba a entregarse de esta manera, con el mayor placer. Nadie lo estaba obligando, mi hermano. Solo el amor de Dios lo obligaba. Nadie lo obligaba, él decía, esto es un placer y yo estoy dispuesto por amor a gastarme. Wow, mi hermano, usted no sabe lo mucho que yo he luchado con este texto. O sea, lo mucho que ha tocado mi vida cada vez que lo estudio, especialmente estos últimos días. Luchando con la idea y pidiéndole al Señor que me dé ese corazón. Estar dispuesto a gastarme por la causa de Cristo. Eso es una entrega completa. Eso es alguien que ya ha experimentado el amor de Dios, aquel que murió por Él y ya no quiere vivir para sí. Y noten el final de ese versículo 15. Aunque mientras yo los ame más, sea amado menos. Si eso llega a ocurrir, yo como quiera los seguiré amando. ¿No contrasta esto, vuelvo y repito, con lo que escuchamos todos los días en el mundo de ama para que te amen? Si no me aman, pues yo no amo. Usted sabe que, mi hermano, al final Pablo está ejemplificando a Cristo. El que fue capaz desde la cruz de decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pablo está ejemplificando a Cristo. Su causa para servir no era la fama, no era que la iglesia de Corinto lo amara más. No, él dice, aunque me amen menos, yo estoy dispuesto a gastarme. Porque lo que me mueve a mí, lo que me motiva a mí, es el amor que ha tenido Dios por mí en la cruz. Es lo que me constriñe, es lo que me mueve, es lo que me impulsa. Mi hermanos, un verdadero discípulo del Señor ha conocido este amor de Dios, ha sido transformado por este amor de Dios y ahora está dispuesto a servirle a ese Dios que se ha entregado por Él. Usted sabe que como iglesia hemos definido nuestra visión con 3 términos: conocer, amar y servir. Lo hicimos el año pasado, comenzamos al inicio del año estudiando varios textos o mensajes que nos invitaban otra vez a recordar cuál es la misión como iglesia. Y este año también, mi hermano, hemos estudiado, cuando comenzamos el primer sermón del año en Lamentaciones, estudiando algo del carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Recordando a Jeremías, cómo él tenía que depender de algo que él conocía de Dios mientras estaba pasando esa gran tribulación. Luego vimos incluso el pasado domingo la verdad del poder del Evangelio y cómo debemos conocer ese poder del Evangelio en nuestra vida. Estamos llamados, mi hermano, no solamente a conocer ese amor, sino, como hemos visto en esta mañana, a permitir que ese amor sea el que nos impulse día a día. A permitir que sea ese amor lo que nos lleva a servir, no otra cosa. Recuerda siempre eso, mi hermano, tú no sirves para ser más amado por Dios. Tu servicio al Señor, sea mucho o poco, de eso no se trata. Se trata al final de un corazón
correcto, que ha entendido el amor que ha tenido Dios en la cruz y que ahora, mi hermano, quiere servir. Usted sabe que a la persona que ha entendido, como el apóstol Pablo lo vimos aquí, a la persona que ha entendido ese amor, nadie tiene que obligarlo. Nadie tiene que presionarlo. Nadie tiene que estar detrás para decirle, mira, tienes que servir al Señor, tú eres un creyente. No, mi hermano. Es una persona que tiene un deseo genuino, grande en su corazón. ¿Usted quiere tener eso, mi hermano? Tiene que mirar más a Cristo. Tiene que mirar más la cruz. Porque mientras más usted ve a Cristo, mientras más usted mira la cruz y ve el amor de Dios derramado allí, más usted será impulsado por ese amor. Y usted podrá decir entonces lo que dijo el apóstol Pablo: el amor de Cristo me impulsa, me constriñe, es el que me mueve, es el que me motiva para hacer lo que hago. Comprométete y anímate este año, mi hermano, a mirar más la cruz de lo que lo hiciste el año pasado. Y cuando digo mirar la cruz, usted entiende la idea. Es mirar lo que pasó allí. Es meditar en la Escritura, lo que nos enseña acerca de esa gloriosa verdad de lo que ocurrió en la cruz. El uno muriendo por todos. Pero ese uno era más que suficiente para relacionarnos otra vez con Dios. Mi hermano, y que nos podamos comprometer a gastarnos para Él. Pero vuelvo y repito, con la motivación correcta. Al pueblo de Israel, cuando Dios los sacó de Egipto, los animó a que ellos le sirvieran a Él, a que ellos vivieran para Él. Pero noten la cronología. Dios los sacó de Egipto, Dios los salvó. Y luego de eso le dijo: vivan de esta manera para mí. Entonces el pueblo de Israel vivía cumpliendo la ley, no para que Dios los sacara de Egipto, sino porque Dios los había sacado de Egipto. Es lo mismo con nosotros. Hemos sido libertados del pecado, no por obra, lo dice el texto, Efesios 2, pero sí ahora le servimos a Dios, obramos para Él, por causa de esa gran obra que hizo Él en nosotros. Pero hermano, vuelvo a la pregunta inicial y con esto culmino. ¿Por qué te levantas todos los días? ¿Cuál es la motivación que está detrás? Abre los ojos y dices: otro día más de trabajo. Haz que tu vida cuente para la eternidad. Haz que tu vida cuente para Dios, comprometiéndote con Él. Permitiendo que sea ese amor de Dios el que te impulsa a levantarse esa mañana, a ir a trabajar, a ir a cumplir tus responsabilidades, pero con una actitud diferente. Reconociendo que en cualquier lugar que tú estás, si eres un creyente, estás cumpliendo una misión de Dios. Eso debe cambiar la forma en la cual tú te levantas cada día. Hermano, ¿qué es lo que te motiva? Que sea, como el apóstol Pablo nos ha enseñado esta mañana, que no sea otra cosa que ese amor que ha tenido Dios por nosotros. Que el Señor nos ayude, mi hermano. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella, Señor, tú nos recuerdas nuevamente quién eres tú. Tú nos recuerdas tus verdades, tú nos recuerdas el amor tan grande que has tenido para con nosotros. Señor, nosotros hemos conocido un Dios grande. Hemos conocido tu amor. Te pedimos ahora que nos ayudes a que sea ese amor el que nos impulse, el que nos motive, Señor, día a día a vivir para ti. Que la razón por la cual nos levantemos todos los días no sea simplemente cumplir un compromiso laboral, un compromiso de la familia o cualquier otra cosa. Que cada día nos levantemos, Señor, y lo primero que pensemos: Señor, hoy quiero vivir para ti. Hoy quiero vivir para aquel que murió por mí en la cruz. Hoy, Señor, quiero entregarme, gastarme para ti, Señor. Señor, permite que tengamos todos hoy esa misma actitud. Porque al final esa fue la actitud que te llevó a la cruz. Comprometerte totalmente para salvarnos, Señor, para morir en nuestro lugar. Gracias porque ese sacrificio único fue suficiente y no se necesitó de otro. Oh Señor, ayúdanos hoy a recordar
que no debemos servir para tratar de impresionarte, que no servimos para buscar que tú nos ames más, sino que como ya hemos sido amados por ti, Señor, queremos simplemente entregar nuestra vida a aquel que se entregó por nosotros. Oh Señor, que sea tu amor el que nos impulse, el que nos motive, el que nos mueva. Que nosotros aprendamos también a amar como hemos sido amados. Gracias, Padre, por tu palabra. En tu nombre oramos, Jesús, y te damos gracias. Amén. Si estás aquí en esta mañana o nos estás escuchando en esta transmisión, es importante, en primer lugar, que lidies con algo. Y es con la realidad de si tú eres de aquellos que han sido reconciliados con Dios. Ese mismo pasaje en 2 Corintios 5 hablaba de esa verdad. Lo que hizo Cristo allí en la cruz fue reconciliarnos con el Padre. Y tienes que hoy, mi hermano, y te invito a no irte de este lugar sin considerar eso. ¿Estás reconciliado con Dios? La única forma de reconciliarte con Dios es a través de Cristo. La única forma de reconciliarte con Dios es en esta mañana reconocer, Señor, hay una separación. Mi pecado hace una separación entre tú, que eres un Dios santo, y yo, que soy un pecador. La única forma en que puedo otra vez estar unido a ti es por medio de Cristo. Yo creo, Señor, lo que tú hiciste allí en la cruz. Confío en que esa obra fue suficiente, el uno muriendo por los muchos, y que no tengo que hacer otro sacrificio. Hoy reconozco eso, Señor. Yo te invito ahí donde tú estás a que hagas esa oración. Si hoy reconoces que no has sido reconciliado con Dios, pero hoy has escuchado el medio. La única forma, de hecho, que hay para reconciliarse con Dios. Si esa ha sido tu oración en esta mañana, nosotros queremos orar por ti. Si estás a través de esta transmisión, te puedes comunicar también para nosotros seguir ayudándote en este proceso. No te vayas de este lugar hoy sin reconciliar tu vida con Dios por medio de la única forma de reconciliación, que es la cruz. Así que, si ese es tu deseo, si Dios ha puesto eso en tu corazón, si Dios ha abierto tus ojos a la gloriosa verdad del Evangelio, hoy queremos orar por ti. Ahí donde estás, puedes levantarte, poner tu mano en alto. Alguien se acercará para orar por ti. Acercarte al final del servicio y hablarnos sobre eso. Pero también como iglesia, es importante, mi hermano, usted y yo, cada vez que leemos la Escritura, escuchamos la Escritura, no debemos ser indiferentes. Lo hemos dicho antes, cada vez que usted escuche la predicación del Evangelio, usted debe decir, esto tiene que ver conmigo. De hecho, un buen ejercicio durante el resto de cada domingo y el resto de cada día que usted lee el texto es, Señor, ¿qué tú me quieres decir a mí hoy? Aunque sea una verdad que hoy yo tengo que afianzar, que reconocer, que cambiar. Medita en esta mañana, te invito. ¿Qué tiene que ver esta verdad de lo que Pablo hablaba a la iglesia en Corinto conmigo hoy? ¿Qué es lo que te está motivando, impulsando día a día? ¿Por qué razón te levanta cada mañana? ¿Es el amor de Dios lo que te está moviendo a servir? Y si en esta mañana reconoces que no tienes un deseo de servirle al Señor, vuelvo y repito, mira la cruz, esa es la fuente. Es como si se estuviera apagando una llama y tú vuelves ahí a una fogata para hacer encender otra vez esa llama. Mira la cruz constantemente. Ahí vas a encontrar esa razón, mi hermano, y nadie tendrá que poner una presión sobre ti, porque el amor que viste ahí en la cruz, eso es lo que te va a impulsar a servirle a Él. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a responder de la forma correcta a su palabra. Así que agradecemos al Señor y recuerden, no quiero pasar la oportunidad, constantemente lo hacemos, a inicio de año lo aprovechamos, vuelvo y repito,
nuestra visión como iglesia, conocer, amar y servir. No podemos servir a un Dios que no amamos y no podemos amar a un Dios que no conocemos. Así que todo comienza ahí, conocer a Dios, conocer lo que hizo Cristo en la cruz. Así que el Señor nos ayude, mi hermano, como iglesia, como familia, poder vivir de esa manera. Queremos también hacer algunos anuncios en este día.